más adelante a través de nuestras plataformas de estudios o de YouTube también. Entonces, listo, empecé a grabar. Cristina, qué raro, no me sale. De pronto debe ser que tiene mala conectividad porque aparece que está solicitando unirse. Sí, seguramente eso es lo que yo también creo, porque normalmente cuando yo le doy a admitir, pues enseguida se logran conectar. Entonces seguramente estará ahí como que tratando de unirse, pero no la deja el internet seguramente. Bueno, entonces para no perder más tiempo, esperando que ya empecé a grabar, permítanme activar la cámara. Me avisan si se logra visualizar, si se logra escuchar de buena manera para poder dar inicio, por favor. Sí, está muy bien. Sí, señor. Okay. Bueno, vale, muchísimas gracias. Bueno, quedé intrigado con esto de Cristina, pero bueno, entonces, si no es más, vamos a dar inicio porque ya empecé a grabar, ¿vale? Entonces me permite un momento acá mientras comparto la pantalla. Y para empezar con la presentación y la presentación mía personal, regálame un minutico, por favor. Bueno chicos, entonces no siendo más, 6:20 ya, 6:19 de la tarde, el taller está un poco atrasado, pero bueno, digamos que era por este espacio que les estuve comentando. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes para todos, mi nombre es Juan Pablo Bello Jiménez, soy psicólogo de bienestar de la Universidad Americana, soy el encargado de gestionar el programa de Ingeniería y Seguridad de Salud en el Trabajo, soy psicólogo de bienestar, como les mencioné, hago parte del área de desarrollo humano, el cual digamos que estos talleres son meramente cargados por nosotros para ustedes, para llevar estos procesos como les estuve mencionando. Bueno, Cristina otra vez el intento y nada, para estar como en esos procesos en los cuales a través de las necesidades que de pronto en algunos casos encontramos a través de nuestros estudiantes, precisamente estos talleres son de suma importancia para ustedes. Yo habría deseado como en este espacio que se hubiese dictado estos talleres constantemente, porque digamos que los estamos realizando constantemente, Diana, entonces tú como apenas estás en el proceso apenas de adaptarte mucho a la universidad, en el sentido de los talleres, de las actividades y todo esto lo demás, entonces te recomiendo que estés muy atento a los correitos, porque siempre por ahí estamos haciendo invitaciones de talleres, de esos espacios también que ofrece Bienestar para ustedes, ¿vale? Entonces, del área de desarrollo humano, pues siendo psicólogo encargado de esa área, me veo muy involucrado también con estos espacios de talleres, de asesorías psicológicas, de asesorías académicas, y la idea es que ustedes puedan sacarle el jugo a todos estos espacios que tienen Bienestar para ustedes, ¿vale? Entonces, nuevamente les reitero mi nombre es Juan Pablo Bello, soy psicólogo de Bienestar de la Universidad Americana, ¿vale? Entonces, para dar inicio a este taller, el cual nosotros entendemos que terminó siendo de suma importancia para el equipo de bienestar porque lo realizamos entre varios. Le colocamos como nombre las adicciones, no pierdas el control de tu vida. Esto es un tema muy importante y creo que se debe tocar con mucha cautela. Cuando me dijeron que tenía que dar este taller, realmente lo asumí con mucha responsabilidad, porque el tema de las adicciones precisamente no son un juego, no son algo que de pronto se pueda tocar con diapositivas y pare de contar, y que de pronto sea como algo superficial, digámoslo así, que de pronto como que hasta ahí queda el tema y bueno, ya apagamos el computador y chao. La idea es que la información que se vaya a dictar acá queda muy clara, que quede muy clara, que quede muy nutrida para ustedes y que si tienen alguna duda, que si tienen algún aporte o que si de pronto en su defecto me quieren corregir por algo que de pronto estoy diciendo mal o me dicen, Juan, yo creo que de pronto no es por ahí y quieran dar su punto de vista, su opinión, ustedes están en total libertad de expresarse porque así como ustedes de pronto hayan vivido experiencias a nivel personal, pues yo digamos que sí estuve muy involucrado al tema de las adicciones porque lo traté mucho tiempo en el espacio que tenía desde asesorías psicológicas
y sí estuve muy empapado con esto y por eso me interesó tanto en hablar acerca de las adicciones esta tarde con ustedes. Esta tarde noche ya, básicamente de noche. Entonces, bueno, para hablar un concepto muy general de qué son las adicciones, según la Organización Mundial de la Salud, es una adicción, es una enfermedad física, psicoemocional, que crea dependencia o necesidad hacia una sustancia, una actividad o una relación que se caracteriza por un conjunto de síntomas y signos en los cuales se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. ¿Cómo así, Juan? ¿En qué factores, en qué se involucran los factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales? En temas biológicos podemos ver cómo de pronto se ve involucrada nuestra salud física en temas, por ejemplo, de adicciones hacia sustancias psicoactivas, como por ejemplo en cáncer, tumores, por ejemplo, el cigarrillo como factor vital para un cáncer de pulmón, para el alcohol como un factor vital para la pancreatitis, por ejemplo, en factores genéticos de cómo de pronto terminamos heredando estas situaciones que de pronto en algún momento de nuestra vida pasamos o que estamos pasando hacia nuestras futuras generaciones, a nuestros hijos. En factores psicológicos, pues ni hablar. Muchos de nosotros entendemos y sabemos que la gran mayoría de personas que consumen sustancias psicoactivas o que tienen algún tipo de adicciones se ven involucradas psicológicamente bastante deterioradas, porque entendemos que de ahí desprende un gran número de enfermedades mentales, como lo pueden ser la depresión, el trastorno de la personalidad afectiva, como lo puede ser la esquizofrenia, los trastornos delirantes, un sinfín de trastornos que pues con el apartado psicológico pues son una gran variedad. Y con temas sociales pues creo que no está de más mencionar que ustedes saben que la gran mayoría de las personas que terminan siendo hoy habitantes de las calles son porque en algún momento de su vida están padeciendo o padecen o están padeciendo o padecieron de algún tema de las adicciones hacia el consumo o algún otro tipo que generaron conflictos familiares, conflictos personales y que terminaron como que encontraron en la calle como ese refugio, ¿vale? Entonces, sí involucra las adicciones estos factores, tanto biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Les voy a decir que cada vez que, se me había olvidado mencionarle esto, pero cada vez que termine con una diapositiva, no sé si de pronto alguno vaya a querer como dar un aporte o vaya a querer mencionar algo y así al paso me dan como un espaciecito a mí porque estoy andando un poco mal de la garganta, entonces me voy a tomar como unos segunditos para tomar agua y otra vez volver a continuar, ¿vale? Entonces en esta diapositiva, bueno, no se las mencioné, pero en las demás sí. Cuando hablamos de adicciones, yo quise centrarme un poco más en apartados psicológicos para entenderla un poco más. ¿Qué genera realmente una adicción y por qué se llega a ella? ¿Vale? Desde la perspectiva psicológica hay que hablar desde la teoría psicoanalítica. La teoría psicoanalítica de Freud planteaba dos puntos fundamentales para entender una adicción. De hecho, lo tengo acá en este libro, no sé si lo pueden visualizar, que es de Freud, que menciona precisamente algunos de los puntos fundamentales que pueden ser causantes de una adicción, en los cuales él se enfoca en el deseo y se enfoca en el desplazamiento, para esto como consecuencia de generar una adicción. Freud plantea que en el deseo es esa parte de esa carga emocional muy efectiva hacia el placer que nosotros encontramos hacia algo en particular. Entendemos que las personas que terminan siendo adictas es porque ese placer termina siendo insatisfactorio en muchos de los casos. Es decir, el deseo al cigarrillo termina convirtiéndose en algo muy superficial cuando se fuma una primera vez, sino que ese deseo termina siendo tan insatisfecho que siempre lo queremos volver a repetir y lo queremos ser constante y lo queremos ser constante hasta que termina convirtiéndose en una adicción. ¿Vale? A eso con respecto al deseo. Con respecto al desplazamiento, Freud planteaba que para hablar de adicciones tendríamos que hablar de emociones, porque cuando nosotros hablamos de emociones empezamos a generar esa carga afectiva que tuvimos o que tenemos por algo en particular y que nos genera hacia ese desplazamiento a la adicción. Si me di a entender algo ahí, si me hice entender, es decir, eso que no hablamos, eso que tenemos emocionalmente cargado, no desplazado, no trabajado más bien, es lo que al final de cuentas terminamos desplazándolo hacia un tema adictivo. Es decir, problemas del abandono de las figuras de apego como padre o madre
terminan generando, siendo consecuencia en gran mayoría de problemas adictivos de sustancias psicoactivas. Podemos encontrar que la persona que nunca conoció a su padre o que nunca conoció a su madre, o que en su defecto su padre o su madre los abandonó, terminan refugiándose, entre comillas, hacia las sustancias psicoactivas, terminan refugiándose hacia el alcohol, terminan se refugiando, en muchos de los casos, que es lo que más se logra ver hoy en día, que es las relaciones inestables, las cuales hoy se conoce como relaciones tóxicas. En muchos de los casos los hemos conocido. ¿Por qué, Juan? Porque cuando nosotros estamos en una relación en la cual no trabajamos el tema del abandono de nuestros padres, de mi papá o de mi mamá, no lo trabajamos, y que en su defecto encontramos una relación, terminamos trayendo toda esa carga emocional que no tuvimos o que no trabajamos por el abandono de nuestros padres hacia esta relación. Así sucede tal cual con las sustancias, así sucede con la comida. Ya vamos a hablar un poco más de algunos temas de algunas adicciones, pero quería puntualizar mucho en por qué desde la teoría freudiana, claro está, se planteaba el tema del deseo y el desplazamiento como un factor vital para encontrar una adicción. ¿Sí? Hasta ahí todo está claro. ¿Me confirman, por favor? Sí, Señor. Perfecto, gracias. Bueno, ¿sabían que las adicciones son el reflejo de un vacío emocional? Es una forma de afrontar aquellas cosas con las que no se está satisfecho en nuestra vida. Todas las adicciones son una huida de algo de que no terminamos por aceptar, ni que mucho menos queremos mirar el problema de frente. Esto tiene mucha relación con lo que les estaba mencionando anteriormente. Cuando nosotros refugiamos nuestras actividades diarias hacia eso que necesitamos sentir, la necesidad de que queremos algo, de que queremos desplazar eso que no estamos tratando, eso que no estamos abordando, termina convirtiéndose al final en un tema adictivo. ¿Cómo así? Gran parte de las terapias que se brindan de psicología hacia las personas que terminan siendo adictas a alguna sustancia o algo en particular, no quiero hablar de sustancias, bueno, a ver, quiero que no se entienda adicción solamente a las sustancias psicoactivas o al alcohol o a algo en particular o a las drogas. La adicción no solamente se refiere a eso. Cuando hablamos de adicción nos referimos a un sin gran número de situaciones que terminan pudiendo convirtiéndose en una adicción para nosotros. Ya más adelante las vamos a abordar. Pero cuando en la terapia psicológica se aborda un tema adictivo, no se aborda la causa que la genera, no se aborda si yo fumo 15 cigarrillos al día, sino si yo fumo marihuana o si yo fumo algo que tenga relación con nicotina, o si yo de pronto sacio mi adicción hacia la comida, o si lo hago con el sexo, o si yo lo tengo hacia relaciones afectivas negativas. No tanto se aborda el tema, sino que se aborda qué emoción produce esa adicción. ¿Sí? Es por eso que no sé si en algunos de los casos han asistido a alguna terapia psicológica, pero siempre el terapeuta busca abordar qué emoción genera esa situación en ti. Porque no es el problema en que te consumas esa situación en particular, que la consumas o que la realices, hablando no de tanto del tema de las sustancias, sino de la realización también, que puede llegarse a una adicción, sino que se aborda más el qué te hace sentir, el qué piensas cuando estás haciendo eso, el qué recuerdos te abordan cuando estás teniendo eso, si está bien, si se habla de la adicción, si en algún momento se empieza a generar como unas herramientas para empezar a dejar de consumir o a empezar a dejar de realizar, pero particularmente lo puntual que se aborda en un tema de adicción son las emociones que generan en ella, porque precisamente como lo dice la frase, mira, ¿qué dice? Las adicciones son el reflejo de un vacío emocional, como lo estaba mencionando anteriormente. Ese problema familiar que nunca abordamos, que nunca hablamos, termina pudiéndose convertir, desplazándose en algo que de pronto sacie esa necesidad que yo tuve anteriormente. ¿Sí? Esa relación que a mí me engañó, que me fue infiel y todo lo demás y que me destruyó emocionalmente, puede terminarse en un tema adictivo. Por ejemplo, sabemos que cuando normalmente una relación se acaba, el paso a seguir, tanto hombres como mujeres, es empezar a hacer ejercicio. ¿Se han preguntado por qué?
porque hay una constante insatisfacción hacia la emoción que esa persona me hizo sentir y empezamos a desplazar toda esa emoción a que de pronto yo no fui realmente llamativo con respecto a mi forma física para encontrar a esa persona o en su defecto, o nos refugiamos en la comida o nos refugiamos en el gimnasio para volvernos los más musculosos o los más fuertes o los más no sé qué qué pensamiento pasará, pero normalmente siempre tendemos a desplazar la emoción y nunca trabajamos en ella. Y eso es lo que al final de cuentas termina abordando como un problema adictivo. ¿Vale? Hasta ahí también todo está claro. O algo que de pronto quieran aportar. Sí, hombre, Juan, que en eso pues que hablas que es una forma de sacar algo con lo que uno no está satisfecho, es muy cierto. Pero también pues me pasaba, y lo vi muchas veces también, que eso mismo se convierte en un círculo vicioso, que la gente se siente triste porque consume y consume porque se siente triste. Claro. Sí, claro, por supuesto, John, tienes toda la razón. De hecho, cuando yo mencionaba acá, me permitan regresarme acá un momento, cuando yo mencionaba que involucran aquí, es una enfermedad física o psicoemocional, en muchos de los casos, como lo mencionaba John, eh, las personas que terminan refugiándose en un tema adictivo, lo terminan haciendo por base a una emoción, a un sentimiento de tristeza, en muchos de los casos, y más adelante les voy a abordar, también se ve involucrado un tema adictivo hacia la felicidad. Y ya se los voy a explicar. Es por eso que la emoción, la forma en la que nosotros vivimos nuestro día a día, termina siendo factor vital para entender las adicciones. Entonces eso, lo que dice John, es muy cierto. No siempre se aborda en un tema de emoción que vimos positivamente, sino que en algunos casos, pues por situaciones particulares, de pronto no salimos de la adicción porque no encontramos como una salida, no encontramos como esa felicidad que de pronto requerimos, sino que por el contrario, cuando entramos ahí a un tema adictivo, nuestras emociones empiezan a abrumarse de una manera muy significativa. Y eso también lo menciona la psicología con respecto a entender cómo funciona la química de nuestro cerebro y cómo se ven alteradas la química de nuestros cerebros por sustancias psicoactivas o por problemas biológicos o ambientales también, ¿sí? Como lo estuve mencionando en el tema de de las rupturas de pareja. Entonces, para continuar, gracias John por tu aporte. Para continuar, entendemos que existen tipos de adicciones. Existen tres tipos, perdón, los cuales están conformados por la conducta, por química y por ingestión. En las conductas entendemos que hay tipos de adicciones hacia los juegos, los cuales se conocen como la ludopatía, hacia el sexo, hacia el trabajo, hacia las religiones, hacia las sectas, hacia las relaciones eh, las relaciones negativas, claro está, no las relaciones pues generan adicciones, tipos de adicciones, eso hay que corregirlo acá, hacia relaciones negativas y hacia el Internet. Y en la química encontramos sustancias psicoactivas, ¿sí? Como la marihuana, el cigarrillo, el alcohol, la nicotina, la heroína, los sedantes, los opioides. Y con temas de ingestión encontramos como la bulimia, la anorexia, el comedor impulsivo. Eso hay que aclararlo, que cuando menciona estos tipos de adicciones de la conducta, de química, de ingestión, no solamente están esos, hay muchísimos tipos de adicciones. Por lo menos yo recuerdo perfectamente que una chica un día me estuvo diciendo, Juan, yo no me puedo considerar adicta hacia el deporte porque el deporte es algo saludable. Y entonces yo le preguntaba, ¿qué consideras tú que de pronto puede llegarlo a convertir en una adicción? ¿Por qué mencionas el tema de adicción? Y ella me decía, no, porque lo hago muy rutinariamente, o sea, lo hago muy seguido. Y yo decía, bueno, hasta cierto punto pues es entendible, el deporte es algo saludable para nuestro cuerpo y está bien. Yo le preguntaba, ¿qué te generaba? ¿Qué emociones te generaban esa adicción que tú creías que podía generar una adicción al deporte? Él me decía, lo que pasa es que cuando yo estoy jugando, a mí me gusta la violencia en el juego, o sea, me gusta ser ruda, me gusta golpear, me gusta empujar,
ella practicaba fútbol, me gusta empujar, me gusta golpear el balón con fuerza, siento como esa sensación de descargarme. Y yo decía, ok, ¿y cuántas veces los haces en el día? Y ella me decía, no, yo juego fútbol como 10 horas por día. Ya ahí se considera un tipo de adicción. Aunque ustedes consideren que algo puede ser entre comillas saludables, cuando es en exceso, cuando es reiterativo y cuando se convierte en una necesidad diaria, termina convirtiéndose en una adicción. La adicción no solamente se refiere a temas de sustancias psicoactivas, ni del alcohol, ni nada de esto lo demás. La adicción hay que entenderlo en un contexto muy amplio. Y es que cuando se refiere a esas necesidades que normalmente necesitamos, valga la redundancia, de manera reiterativa poderlas hacer, porque si no nos sentimos esa conformidad, ese deseo que no termina convirtiéndose completamente satisfactorio, entonces hay que empezar a hablar de un tema adictivo, ¿vale? Por lo menos, también recuerdo que una chica una vez me estuvo mencionando, me decía, Juan, ¿qué malo puede ser comerse 15 empanadas en el día? Y yo le decía, malo sí puede llegar a ser, porque a nivel físico, pues te puede causar un colesterol, unos triglicéridos y te terminas muriendo. Me decía, no, pero yo mi colesterol lo tengo, lo regulo bien, pero es que tú no entiendes la sensación que se da comerse 15 empanadas. Y yo decía, ya hay que entender que cuando se come en excesivo, cuando lo habla así en la ingestión y el comedor impulsivo, se empieza a entender que es un tipo de adicción. Entonces no todo lo que termina siendo bueno, entre comillas, puede terminar convirtiéndose en algo positivo para nosotros. Por lo menos ahí encontramos como el trabajo, la religión, el sexo, eh, por lo menos el internet, los juegos. Son cosas que ustedes dicen, Juan, pero eso qué de negativo puede ser. Y hasta cierto punto, pues yo les diría, bueno, ¿en qué malo puede llegar a ser el sexo? ¿En qué malo puede llegar a ser el trabajo? Perdón, si eso al final de cuentas, pues es algo que nosotros necesitamos para, como necesidades básicas. Cuando se habla de sexo, se habla de adicción. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. ¿Han conocido anteriormente lo que se conoce como el adicto funcional? ¿En algún momento lo han escuchado? ¿En algo de pronto que hayan escuchado, que hayan visto, que hayan leído en alguna parte de lo que es un adicto funcional, no? Son los que no los afecta tanto en su diario vivir las adicciones que tienen, ¿no? Exactamente, es decir, son este tipo de personas que pueden llegar a vivir cotidianamente de manera asertiva. Es decir, yo soy adicto, por ejemplo, a, no sé, qué sé yo, al alcohol. Y yo normalmente, eh, cuando voy al trabajo, lo hago de manera perfecta, sin ningún problema. Cuando voy a mi familia también lo hago sin ningún problema. Cuando estoy en relaciones sociales más de pronto de reuniones de trabajo lo hago sin ningún problema, tengo una buena comunicación, soy asertivo y todo lo demás. Funcionan de manera eh, cotidiana, normal, como de pronto se conoce, como podría funcionar una persona que no es adicta a nada. Cuando a estas personas se le empieza a hablar de temas adictivos, cuando se le empieza a hablar del consumo del alcohol, o cuando empiezan a hablárseles acerca de ese punto en particular en el cual ellos entienden que hay una necesidad por la cual trabajar, normalmente empiezan a desplazar precisamente esas conversaciones hacia que su familia, como lo dice acá, lo perfecto que son sus vidas, sus familias son intactas, tienen altos salarios, tienen familias exitosas, viven una vida feliz, porque le genera cierta inconformidad que se hable de lo que realmente él entiende, o esa persona entiende que está mal o que está llevando de manera negativa en su vida, que su calidad de vida no está funcionando como debería funcionar, sin embargo él le da a demostrar a la sociedad, en su trabajo, a sus familias, que puede llegar a vivir sin ningún problema. Menciona ahí, son expertos en camuflar sus problemas y suelen ser respetados por la comunidad y compañeros de trabajo. Un adicto funcional, aunque lo haga de manera asertiva en todos los aspectos de su vida, vive libre ante los demás y preso ante sí mismo. Y es por eso que ahí es donde genera la angustia a ese tipo de adicciones, porque aunque fuera de ellos están bien, por dentro hay un mundo en su cabeza que no funciona de la manera en la que él sabe que no debería funcionar.
Y es por eso que encontramos un gran número de personas que nunca entendemos por qué se terminan suicidando. ¿Sí? Y sé que puede sonar un poco muy fuerte esto, pero en muchos de los casos, gran número de las personas que terminan suicidándose, las personas famosas que ustedes dicen, uy, ¿por qué se suicidó? Vivió una vida pues muy plena, o sea, nos daba a entender que tenía una vida muy tranquila, que era una persona que amaba a su familia, que amaba a su esposa, que amaba a sus hijos, pero dentro de su cabeza funcionaba de otra manera diferente. ¿Sí? Dentro de su mundo estallaba esa sensación de que él sabía y era consciente de que no estaba viviendo su vida plenamente, de que su calidad de vida no estaba llevada de la manera en que debería ser llevada. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de por lo menos ver a artistas famosos que ustedes en algún momento han visto y dicen, pero esa persona tiene dinero, tiene fama, tiene una familia, tiene esposos, tiene hijos, tiene una mujer bonita, tiene un carro, tiene una casa, no tiene que preocuparse por absolutamente nada. ¿Y por qué terminan suicidándose? ¿Qué termina generando en esa persona que realmente no encuentra una conformidad en su vida? Y es precisamente por eso. No sé si han escuchado de que cada cabeza es un mundo, pero realmente termina siendo así. Y es muy importante que se entienda y que las personas de nuestros alrededores conozcan cuáles realmente son nuestros problemas, porque no hay nadie más cercano que nos pueda brindar como esa orientación o ese bienestar para nosotros mismos que nuestra familia o las personas a las cuales le transferimos un apego muy afectivo. ¿Sí? Estadísticamente, me gusta hablar acerca de estadística porque es algo que me gusta y que no de pronto ustedes digan, es que Juan se está inventando todo eso, que Juan es embustero, piensa dónde se habrá sacado ese montón de cosas. Entonces me gusta como traerles resultados estadísticos para que entiendan cómo funciona el tema de las adicciones en Colombia. En Colombia, en el año 2023, un 46.5% de la población colombiana es adicta al celular. Somos adictos al celular. Porque aunque no lo queramos ver, eh, el celular se ha convertido en una herramienta que termina siendo como indispensable en nuestro diario vivir. Y que lo utilizamos, si se dan cuenta, lo utilizamos en gran mayoría de nuestro día a día. Para todo utilizamos el celular. No hay nada que no utilicemos más que nuestro celular. ¿Sí? A ver, cuando se utiliza de manera asertiva, pues no se empieza a hablar de una adicción. Pero cuando lo utilizamos de 15, de 18, de 16 horas por día, entonces hay que empezar a preocuparnos y empezar a entender que hay que empezar a trabajar en ello, ¿vale? Las sustancias psicoactivas marcan un gran número en Colombia, el cual marca un 49.3%, que es un número bastante alarmante, es un número supremamente alarmante. Y la anorexia marca un 2.1%, es el resultado un poco más bajo. Sin embargo, es un resultado bastante alarmante con respecto a un tema de la anorexia, porque no es algo muy común. Entonces, esto se los mostré porque son las adicciones más sobresalientes, por así decirlo, en temas numéricos de la población colombiana. Estos resultados fueron arrojados por el Bienestar Colombiano, el bienestar Familiar y la Secretaría de Educación acá en Colombia. ¿Cómo identificamos ahora una adicción? ¿Vale? Cuando hablamos de temas adictivos, empezamos a ver pérdidas en falta de interés hacia las actividades rutinarias que nosotros normalmente hacíamos. Ya no practicamos deporte, ya nos aislamos un poco más, ya nos aburre lo mismo, lo cotidiano, o en su defecto, queremos más de lo cotidiano que normalmente hacemos. Tenemos cambios habituales del cuidado personal, hay un deterioro en la salud mental, hay un empeoramiento económico, porque en muchos de los casos se logra ver que a muchas personas las despiden de su trabajo, o en su defecto las personas que terminan siendo adictas a los videojuegos o a las sustancias terminan malgastando su dinero, porque esa sensación obviamente de querer saciar mucho más y mucho más termina generando esa inestabilidad económica. Los cambios en el estado de ánimo son muy notables en la persona, ya es esa persona mucho más apagada, que de pronto no descansa las horas que debería descansar, eh, normalmente es muy irritable, está irritable en la mayoría del tiempo,
Sí, y hay cambios en las relaciones sociales también, empieza a aislarse un poco más de las personas que no comparten las mismas ideas que yo, las personas que no comparten el mismo gusto por esa adicción que tengo que yo. En muchos de los casos identificamos personas como hacia los videojuegos que no comparten la misma gusto por el mismo juego que a mí me gusta, la que no comparte el mismo tipo de alcohol del que a mí me gusta, el que no comparte, digamos, la misma comida que realmente a mí me gusta, o en su defecto que termina detestando a esa persona que come excesivamente, en el caso de anorexia o bulimia, ¿sí? Incumplimiento en las relaciones, en las responsabilidades. También se ve muy afectado acá porque empezamos a desplazar mucho ese tema de que ya no vemos tan necesario abordar pues esas relaciones que de pronto normalmente hacíamos en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra relación de pareja, con nuestros hijos, ¿sí? Entonces, esto como factor para identificar un tema de la adicción, pero cabe aclarar que en cada persona puede llegar a presentarse de manera diferente. Por lo menos, y me permiten regresar un poco más acá con los temas de, de un adicto funcional vive libre ante los demás. Bueno, hay alguien que se quiere conectar acá a la reunión. No sé, creo que se quiere conectar alguien acá, pero yo creo que ya. Vale. Me permitan regresar un poco más acá y esto con un adicto funcional vive libre ante los demás y preso ante sí mismo. Me pasó un caso muy particular hace como 2 años de una estudiante, no de la universidad, claro está, cuando yo estaba realizando mi proceso formativo como psicólogo, en los cuales ella busca a mí y me dice que estaba teniendo problemas, pero que le daba vergüenza mencionarme cuál era realmente el problema. Y recuerdo que ella me dice, durante pena, porque me llamaba Juan Pablo, no me llamaba doctor ni nada por lo demás, sino que me llamaba por mi nombre Juan Pablo, como con mucha autoridad, y me generaba un poco de, de inquietud el por qué lo hacía de esa manera. Pero ella me llamaba Juan Pablo y me decía, Juan Pablo, tengo un problema muy grande hacia acerca de la masturbación, no sé por qué, este, no sé, no puedo dejar de hacerlo. A ver, hasta cierto punto pues se entiende que está como esta exploración del cuerpo y todo lo demás, y para de contar, pero hasta ahí muy puntual. Recuerdo que le preguntaba que qué realmente emociones les hacía sentir y todo lo demás, el tema del por qué le generaba angustia, el por qué masturbarse, y empezaba a trabajarse un poco más en por qué la angustia realmente de la masturbación, si se entendía, entre comillas, que era algo pues normal, muy cotidiano que se ve actualmente. En la segundo encuentro que yo tuve con la chica, ella viene y me dice, no, no puede llegar a tiempo porque estaba en la clínica, pasé 2 días mal en la clínica. Pero yo le preguntaba los motivos, se estaba sintiendo bien, y ella me dice, lo que pasa es que tuvo un desgarro en la vagina, o sea, tuvo un desgarro vaginal, o sea, estaba sangrando mucho y perdí mucha sangre, al punto en el que me desmayé, mis papás me tuvieron que llevar a la clínica porque estuve muy mal. Eh, Perdí mucha sangre, me dijo. Yo realmente no quería abortar tanto en qué realmente la había hecho de desgarrarse, porque se entendía que era un tema bastante delicado y muy complejo de tratar, pero me acuerdo que ella me mencionó y me decía, hay algo que yo no le he contado a usted, y creo que eso es el problema y la angustia, el por qué me causa temor masturbar. Ella me decía, eh, yo no lo hago una vez, lo hago 15 veces al día. Cuando ella me dijo así, yo quedé, wow, o sea, es algo que termina siendo muy alarmante, porque ya ahí se empieza a hablar de un tema adictivo, ya se empieza a tocar un tema que termina siendo muy preocupante, porque ya ahí no se ve solamente, y vuelvo acá a la primera diapositiva, eh, factores psicológicos, sino también biológicos, factores sociales, por en el sentido de que en algún momento esa chica cuando vaya a abrirse en una relación amorosa con alguien y le comente que está pasando por esa situación en particular, va a recibir algún rechazo, algún tipo de rechazo, ¿sí? O de pronto en su defecto pues va a recibir como esa sensación de que de pronto no va a ser tomada en serio, o en algunos de los casos pues eh, va a sufrir algún tipo de, de juzgamiento, algo así por el estilo, ¿sí? ¿Sí me deben entender un poco Inseguridad. a qué me refiero? ¿Cómo, perdón? Con eso
puede crear muchas inseguridades porque ella va a estar a la expectativa de qué pueden decir las demás personas, por lo que creemos que la sexualidad es un tabú, pues en el mundo, en el país que estamos, se habla de la sexualidad como muy por encima, como solamente lo que debemos saber. Hay que usar preservativo, es lo común que escuchamos, o no lo hablan como una posible adicción, cómo lo debemos sobrellevar, cómo debemos llevar en general toda nuestra vida. Y para esto también es importante la educación sexual desde a primera mano, no solamente para pues ir por la vida llevando nuestra vida sexual libremente y como nos plazca, pues que sí es válido, pero no solamente es para esto, sino también para saber qué límites tenemos, hasta dónde podemos llegar y dónde es sano y dónde no. Entonces creo que esta chica también debió recibir una charla extensa de educación sexual, pues debió, y pues lastimosamente no fue así. Y pues creo que ya, como usted lo decía, profe, que aquí se involucran factores, no sabemos si biológicos, genéticos, psicológicos o sociales. Pues por lo que de pronto no sabemos si este es un tema de que a la mamá le pasó y es genético porque su nivel de hormonal, pues deseo, pues es un poco más elevado, o si de pronto tiene algún trastorno, de pronto de que pues le incita a realizar este tipo de conducta, pues no lo sabemos, ¿cierto? Entonces, creeríamos ¿qué considera usted entonces que se podría hacer con este tipo de adicción? Sí, Laura, bueno, como te comentaba, normalmente se ven involucrados todos estos factores, porque aquí cuando normalmente se habla de un tema adictivo, no solamente se entiende que es una persona que psicológicamente y físicamente está pasando por un problema, sino porque hay un sinfín de problemas también emocionales, de problemas biológicos o como tú lo mencionabas, genéticos, porque no sabemos si de pronto en su, en su periodo del embarazo de pronto sufrió algunos inconvenientes al momento de pronto de su madre estar embarazada o algo en particular, o en su defecto al momento de psicológicos se habla de una hipersexualización de esa chica en el sentido de que de pronto pudo haber sido abusada, ¿sí? O pudo haber tenido eh, como ese periodo de pasar a esa etapa de, de deseo a muy temprana edad, de pronto porque haya visto algo a sus padres teniendo relaciones sexuales o que con su defecto haya visto algún tipo de pornografía o alguna imagen así relacionada con eso y generó desde muy pequeña ese tipo de adicciones hacia la masturbación. Y por eso lo mencionaba al inicio de este taller, lo importante que termina siendo el saber manejar nuestras emociones y lo importante que termina saber manejar cómo había sido o cómo fue nuestro periodo de crecimiento y que al final de cuentas esto termina siendo un factor deteriorante para encontrar tipos de adicciones en este caso. Sí, como tú lo planteaste actualmente, sinceramente se hizo como un abordaje porque al principio pues se entendía que era algo muy usual. Sí, John, ya te doy la palabra, me regalas un minuto y termino la idea. Era algo muy usual que de pronto se entendía la masturbación como algo muy cotidiano, algo muy normal, ¿sí? Pero después cuando ella me menciona que son 15 veces por día en la que ella lo hacía, pues ya se empieza a hablar un tema adictivo y ya no solamente se empieza a encontrar como a esa emoción que realmente le generaba a esa chica que llevaba a masturbarse, sino que empezaba a trabajarse pues ese factor vital y emocional que le causaba realmente esa emoción para ella al final de cuentas terminar convirtiéndose en una adicta a la masturbación. Sí, John, coméntanos. Sí, que también alguna vez pues conocí una persona que tenía una adicción a acumular Sí, y, y él tenía esta misma vergüenza que estás comentando. Era antes de ir a la casa de él, que no vea, yo en mi casa tengo muchas cosas, qué pena con usted y todo. Yo acá no suelo llevar mucha gente, pero como usted es más cercano, lo voy a llevar. Y la verdad no había por dónde caminar en esta casa, tenía como 30 bicicletas,
televisores antiguos, y él contaba que era porque en su niñez tenía muchas carencias. Entonces, ahora de adulto quería como acumular todo lo que encontraba. Ok, John, sí, es muy cierto eso. Es por eso que yo les mencionaba y reitero muchísimo esto del tema de cómo terminó siendo realmente nuestro periodo de infancia, y que terminó como construyéndose al final de cuentas cómo es nuestra estabilidad emocional en estos momentos, cómo es nuestra calidad de vida, perdón, en estos momentos. Y por eso yo abordé tanto el tema de la importancia que tiene el modelo psicodinámico para entender el tema de la adicción, porque precisamente lo que este autor planteaba, Freud, que yo les estoy mencionando al inicio, lo importante que terminó siendo el tema de nuestra infancia y lo importante que termina siendo como factor vital una buena construcción en respecto a nuestra calidad de vida para evitar problemas adictivos. Entonces, tal cual, John, como tú lo mencionabas, sí, seguramente pues el periodo de su infancia pues no fue la más agradable que digamos, y seguramente pues terminó deteriorando pues en temas adictivos que también, como lo mencionaba John, hacia las acumulaciones también puede considerarse como una adicción, aunque si bien es cierto tiene otro nombre, se conoce como con otro nombre, pero sí también genera en la persona como esa insatisfacción hacia deseo de querer acumular más, ¿vale? Para ya culminar un poco con este espacio, terminar con las estadísticas que ya les estaba mencionando, eh, siempre hay una frase que me gusta mucho mencionarles en todos los talleres que yo termino, y es que si alguno de ustedes en algún momento se ha sentido identificado, no con temas adictivos que están pasando en su vida, pero si en algún momento están pasando por alguna situación particular y necesitan como encontrar ese abordaje para evitar que al final de cuentas pues termine convirtiéndose en un tema adictivo y un tema de suma importancia a tratar, es que hay que aclarar que nadie transforma su vida en línea recta. Es decir, las cosas que realmente querramos trabajar y empezar a transformar, a codificar de manera diferente en nuestra vida, no son una línea recta, ¿sí? Esto es una montaña rusa, chicos, en los cuales ustedes van a tener pues esa emoción en las cuales van a volver van a bajar, porque van a recaer seguramente en algunas personas que ustedes me dirán, Juan, lo que pasa es que yo soy adicto al cigarrillo. Está bien, Juan, yo necesito y entiendo que esto es algo que necesita un tiempo, necesita un espacio. Bueno, ahora con este taller de pronto digamos que lo entendí de otra manera, voy a empezar a transformar y a codificar pues algunas cosas en mi vida que no, de pronto no tenía bien estructuradas, y dicen, bueno, hoy voy a planificarme, hoy voy a iniciar, e inician, y entonces al día siguiente otra vez vuelven y recaen. Chicos, esto pasa así, no es una línea recta. Lo importante de yo enseñarles esto a ustedes es que cuando ustedes vuelvan a recaer, porque van a volver a hacerlo y realmente siento que de pronto sea tan directo, pero va a volver a pasar, lo importante es que vuelvan a subir, chicos, y que vuelvan a encontrar pues esa línea recta que realmente al final de cuentas se va a querer encontrar, ¿sí? Pero estos procesos de transformar, de codificar nuestra vida, que ya la teníamos estructurada de una manera que la habíamos vivido por muchos años, porque muchas de las personas que son adictas a algo no son de unos meses, no son de un día para atrás, no son de 2 días para atrás, sino que es un periodo de tiempo muy largo, y estructurar nuestra vida queriendo que sea un golpe, eso es muy difícil, eso es algo muy complicado. Y les digo esto porque no quiero que de pronto si en algún momento van a empezar por este camino, caigan en frustraciones en el sentido de que si no lo puede conseguir hoy, entonces ya me quedé ahí porque no lo puede conseguir, no soy capaz, ya hasta ahí me quedo. No. Entonces, siempre me gusta mencionar esta frase porque no es una línea recta, chicos, en la cual nosotros transformamos nuestra vida como si fuéramos que personajes de cuentos de hadas que chasqueamos los dedos y ya nuestra vida cambió de un día para otro. Entonces, lo importante es entender que el espacio para transformar, para codificar nuestra vida, se maneja de manera como una montaña rusa, ¿sí? En las cuales vamos a subir, vamos a bajar, en algunos casos vamos a tocar fondo, ¿sí? Porque vamos a tocar fondo, y en algunos casos podemos estar hasta las nubes y así sucesivamente. Pero lo importante es que no paremos, no nos detengamos en la frustración, en que no lo pudimos conseguir y nos quedamos ahí estancados, ¿sí? Sino que es importante que volvamos a subir y que tratemos de encontrar esa línea recta. Con respecto a esos espacios en los cuales de pronto eh, son algunas personas adictas a alguna sustancia o algo en particular, algo que siempre recomiendan mucho es
empezar a planificarse de manera progresiva, ¿sí? Recuerdo que en el proceso formativo que yo tuve, un docente mencionaba que quitar un tema adictivo es algo muy complejo, es muy difícil de quitarlo, pero sí es posible siempre y cuando se cumpla el papel de la letra de las instrucciones. Recuerdo que él mencionaba eh, como recomendación tener un calendario en los cuales, por lo menos, si se fumaban 15 cigarrillos por día, si alguna persona fumaba 15 cigarrillos por día, entonces empezaran a reemplazar esos 15 por 14. Entonces, en una semana eran 14, se tachaban las semanas, en la siguiente semana, en la siguiente los días de la semana empezaban a tacharse por 13, y así progresivamente. Porque empezar a decirle a una persona, no te fumes 14 cigarrillos hoy, eso es casi imposible, eso es una utopía. Decirle eso a una persona que es adicta, que ya tiene su forma, su estilo de vida llevada a eso, es algo muy complicado. Y así aplica para todas las demás adicciones que yo les mencioné. Es complejo, es muy difícil. Y siempre se recomienda tratar el tema de la adicción paulatinamente, o sea, es muy progresivo, es constante, es de poco a poco, es llevadera. Porque a diferencia de los demás temas de hábitos, que se entiende que es totalmente diferente al hábito, a un mal hábito, a una adicción, se entiende que el hábito pues depende constantemente de ustedes, normalmente depende de ustedes, pero en un tema adictivo se cae mucho en el tema de la abstinencia. A una persona que de pronto es adicta al cigarrillo o a cualquier otra sustancia o al alcohol, decirle no fumes es quedar esa persona en una abstinencia e incluso puede volver a recaer de manera eh, peor, por así decirlo. Puede ser totalmente más dificultoso para volver nuevamente a tratarla. Entonces por eso es progresivo, porque la abstinencia en un tema adictivo siempre golpea muy fuerte, ¿sí? Golpea muy fuerte. Así sucede también en todas las demás ediciones que yo les estoy mencionando. Entonces, me gusta mucho dejar esta frase, me gusta mucho que se recaiga en esta frase y que entiendan que, tal cual como lo dicen, nadie transforma su vida en una línea recta, porque no es una línea recta, no es que chascamos los dedos y pare de contar. Nuestra vida cambió de un momento a otro. Es paulatinamente y es progresivo, es lento. El proceso es lento, pero se va avanzando, ¿sí? Lo importante de que sea lento es que se siga avanzando. Entonces, eso como recomendación, si de pronto tienen algún calendario, en el calendario del teléfono lo pueden realizar, coloquen de pronto esas necesidades que ustedes consideran que se pueden llegar a convertir que son convertidas en adicciones y empiecen a mejorarlas progresivamente. Es decir, si de pronto hoy estoy comiéndome, qué sé yo, eh, 15 arepas de huevo, entonces la siguiente semana son 14, ¿sí? Entonces así se va avanzando progresivamente, porque decirles a ustedes, no se coman 15 arepas de huevo, cuando están acostumbrados por 10 años a comerse 15 arepas de huevo, eso va a ser imposible. Entonces entiendan que es progresivo, que es lento, y sobre todo recomiéndenle a las personas que lo rodean a entender su proceso, ¿sí? Porque normalmente el gran número de personas que nos rodean terminan eh, dificultándonos el proceso de la transformación. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos de los casos las personas que de pronto dicen, ustedes le comentan a su esposa o a alguien en particular, voy a dejar el alcohol. Y lo estás haciendo paulatinamente, lo estás haciendo de manera lenta. La siguiente semana te ve consumiendo alcohol y te dice, y tú no eres el que estaba dejando el alcohol. No, hombre, si yo sabía que tú no tenías voluntad, yo sabía que tú no servías para esto, yo sabía que tú no sé qué. Y terminan realmente no entendiendo cuál realmente es el proceso de nosotros. Entonces es importante enseñarles también a las personas que nos rodean cuál es el proceso de nosotros para que trabajen con nosotros en ese proceso. Eso como recomendación muy puntual, ¿sí? Bueno chicos, entonces no sé si hay algo más que aportar, algo más que decir para ya culminar con este taller. Sí, yo no te escuchamos. Sí, que una recomendación, pues, como alguien que pasó por todo este cuento tan maluco, es que si pueden, se conozcan, sepan cuáles son los detonantes, qué es lo que lo impulsa a consumir y alejarse de eso, porque la verdad, eso es como un factor muy importante también.
Sí, por supuesto, sí, John, tienes toda la razón. Es que en esos casos, es por eso también, como yo los mencionaba al inicio, el tema de realmente de conocer en el sentido de yo abordo mucho desde, claro, desde la perspectiva psicológica, el tema de conocer cuáles realmente son las emociones que nos producen esa adicción, ¿sí? Pero John, sí, John, te escuchamos. ¿Te ibas a decir algo más? Parece que vi que se había activado el micrófono. No, no. Vale, perfecto. Bueno, entonces, sí, o sea, hay un sinfín de recomendaciones para trabajar las adicciones porque se entiende que pues no es algo fácil, que no es algo sencillo. Como yo lo mencionaba, pues es algo muy complejo, algo difícil de abordar y en muchos de los casos se trabaja en el tabú de no saber expresar eso por vergüenza, por, por digamos, por miedo a sentirme juzgado, por miedo a sentirme señalado, pero entendemos que las personas que lo comentan, las personas que lo socializan, son las que realmente más necesitan salir de esa situación porque entienden y reconocen que no están llevando su calidad de vida de manera asertiva. Entonces, bueno, no sé si alguien más quiere aportar, alguien más quiere decir para ya culminar con este taller. Sí, Laura, te escuchamos. Ok, bueno, lo que quería decir básicamente es lo que pues aprendí en este taller, y es que en general los excesos son negativos. Cualquier exceso es negativo, sea lo que sea, algo, cualquier cosa, si sea la comida sana, no importa, es exceso, es algo adictivo y se viene convirtiendo en algo negativo. Entonces, pues establecer límites, básicamente aprendí que siempre tenemos que conocernos, y saber hasta dónde es sano. Y bueno, muchas gracias, profe Juan Pablo, por este espacio. De verdad que muy buena su charla y aprendí bastante en este espacio. Bueno, claro que sí, Laura. Sí, precisamente como lo estaba mencionando Laura, sí es importante esos factores porque terminan siendo muy vitales para la construcción de esto. Bueno, chicos, entonces no sé si alguien más quiere de pronto aportar, alguien más quiere decir algo para ya culminar. No sé, entonces si no es así, pues entonces agradecerles por estar esta noche hoy acá, por haber participado, por entender que pues ustedes vienen de una rutina bastante larga, sí. En muchos de los casos, pues muchos vendrán de trabajar, de, también de desconectarse un poquito de la familia un rato, de sus vidas personales, y estar acá pues para escuchar esto también termina siendo de mucha importancia para su vida, chicos. Entonces, agradecerles y felicitarlos por estar esta noche acá conmigo. Muchas gracias igualmente. Bueno, John, claro que sí. Bueno, entonces, eh, Nilsson, sí, ¿ibas a decir algo? O sea, te activó el micrófono. No, vale, muchas gracias, doctor Juan Pablo, muy amable. Creo que pues, de todas estas actividades, de la experiencia de algunos compañeros y demás, pues aprendemos mucho sobre ese tema de las adicciones y demás. Y por último, preguntar, ¿de alguna forma el taller nos queda certificado o algo así para ponerlo, digamos, dentro de los requisitos que nos están pidiendo para graduarnos? No, no, el taller sí es meramente psicoeducativo, es decir, como que estos son espacios que brinda bienestar para ustedes más que todo, ¿sí? Entonces Súper, no cuenta como requisito ni nada por el estilo, ¿vale? vale, vale. Doctor, muchas gracias. Súper. Bueno, claro que sí, Nixon, para servirte. Bueno, chicos, entonces no siendo más, me despido de ustedes, voy a detener la grabación por acá